Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes para desentrañar uno de esos misterios que tanto nos encantan y que involucran a dos de las figuras más mediáticas del momento. Hoy vamos a poner el foco en una pareja que ha acaparado titulares, no solo por su química en pantalla, sino también por los rumores que circulan a su alrededor. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Francesca Chillemi. Últimamente hemos visto muchísimas imágenes de ellos juntos, escenas de amor que parecen sacadas de una película romántica, pero ¿será todo tan idílico como parece? Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la vida de los famosos para descubrir si esas escenas de amor tan apasionadas ocultan una crisis secreta. Y antes de que nos adentremos en esto, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas. No se arrepentirán. Han sido meses de intensa especulación. Desde que se conocieron en el set de la serie Violeta como el mar, la conexión entre Can Yaman y Francesca Chillemi fue palpable. Las redes sociales se inundaron de imágenes de su rodaje, donde sus miradas se cruzaban de una manera que dejaba poco lugar a la duda. Y francamente nos encantó. Ver a estos dos talentosos actores compartiendo pantalla, desprendiendo tanta complicidad, hizo que la serie fuera aún más adictiva. Las entrevistas, las apariciones públicas conjuntas, todo parecía indicar que estábamos ante un romance de cuento de hadas moderno. La prensa italiana e internacional se hizo eco de cada uno de sus movimientos, y nosotros, como espectadores, nos dejábamos llevar por esa historia de amor que parecía fluir tan naturalmente. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a veces engañan, han comenzado a surgir voces que apuntan a que la realidad podría ser un poco más compleja. Hemos analizado cada fotografía, cada publicación, cada pequeño detalle, y hay algo que no cuadra del todo. Las noticias más recientes, que han llegado con fuerza en las últimas semanas, sugieren que a pesar de la intensidad de las escenas que comparten y la imagen pública que proyectan, podría haber tensiones y problemas entre ellos. ¿Será que la presión mediática, las agendas apretadas o simplemente las diferencias individuales están pasando factura a esta relación? Cuando hablamos de crisis secreta, no nos referimos necesariamente a un divorcio inminente o a una ruptura pública. A menudo en el mundo de las celebridades, las crisis se manifiestan de maneras más sutiles. Pueden ser discusiones privadas, momentos de distancia, o incluso una lucha por mantener la imagen pública que tanto les beneficia. Las escenas de amor que vemos en la pantalla, tan convincentes y llenas de pasión, a veces son precisamente eso, actuaciones. Y es ahí donde entra la pregunta clave, ¿están esas escenas de amor actuadas para proyectar una imagen de felicidad que no se corresponde con la realidad? Analicemos los indicios. Primero, tenemos las apariciones públicas. Si bien es cierto que se les ha visto juntos, la frecuencia y la espontaneidad de estas apariciones han sido objeto de debate. Algunos observadores apuntan a que muchas de estas imágenes parecen ser cuidadosamente orquestadas, como si estuvieran posando para los fotógrafos más que disfrutando de momentos privados. La sonrisa en algunas de estas fotos podría interpretarse como forzada, y la cercanía física, a veces, podría sentirse menos genuina de lo que se esperaría en una pareja recién enamorada. Luego están las entrevistas. En ocasiones, cuando se les pregunta directamente sobre su relación, las respuestas tienden a ser un poco vagas o evasivas. No es que nieguen estar juntos para nada, pero la forma en que abordan el tema puede generar sospechas. Can Yaman, conocido por su carisma y su forma directa de comunicarse, parece mantener un discurso más reservado cuando se trata de Francesca. Y Francesca, aunque siempre educada y profesional, tampoco desvela detalles íntimos que confirmen la solidez de la relación. Esta reserva, que podría interpretarse como un deseo de proteger su privacidad, también podría ser una forma de ocultar la verdad. Además, no podemos ignorar las constantes especulaciones sobre las agendas de ambos. Can Yaman es un actor con una demanda altísima, viajando constantemente entre Italia, Turquía y otros países por compromisos profesionales. Francesca, por su parte, también tiene una carrera en ascenso. Las largas distancias y los horarios incompatibles son, sin duda, un desafío para cualquier relación, y más aún para una que está bajo el escrutinio público constante. ¿Están logrando compaginar sus vidas personales con sus ambiciosas carreras, o esta tensión está creando fisuras en su relación? Otro punto a considerar es el hecho de que, a pesar
De la aparente intensidad en las grabaciones, los momentos de ocio que comparten en público no siempre transmiten esa misma euforia. Hemos visto fotos donde se les percibe más distantes, o donde las conversaciones parecen más serias de lo que se esperaría de una pareja en sus primeras etapas. Esto podría deberse a muchas razones, desde la fatiga hasta preocupaciones legítimas, pero en el contexto de los rumores, estos detalles cobran una nueva dimensión. ¿Pero por qué creamos esta narrativa de crisis secreta? En parte es la naturaleza humana, nos fascina el drama, nos gusta creer que detrás de las fachadas perfectas hay historias más complejas. Y en parte es la propia industria del entretenimiento la que alimenta estas especulaciones. Un romance sólido es bonito, sí, pero un romance con altibajos, con misterios y posibles dramas, vende mucho más. La prensa, los tabloides e incluso algunos seguidores buscan esas grietas, esos signos de debilidad que hagan la historia más interesante. Pensemos en el fenómeno Can Yaman. Este actor turco ha conquistado corazones a nivel mundial con su físico y su talento. Su vida privada siempre ha estado bajo lupa, y cada relación que se le atribuye genera un revuelo mediático considerable. Con Francesca Chillemi, una reconocida actriz italiana, la expectativa era aún mayor. Se esperaba una historia de amor digna de las telenovelas que tanto nos gustan, una fusión de dos mundos. Y quizás, solo quizás, esa expectativa es lo que está generando la presión. Es importante recordar que lo que vemos en redes sociales y en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. Las redes sociales están curadas, las entrevistas son filtradas y las fotografías pueden capturar un instante fugaz que no representa el todo. Lo que para nosotros puede parecer una señal de crisis, para ellos podría ser un día complicado, un momento de reflexión o simplemente una foto mal elegida. Sin embargo, no podemos descartar por completo los rumores. A veces la intuición colectiva, alimentada por pequeños detalles, termina por acercarse a la verdad. Hemos visto cómo en otras ocasiones, parejas famosas han mantenido una imagen de felicidad inquebrantable hasta que de repente anuncian su separación. ¿Podría ser este el caso de Can y Francesca? Están trabajando duro para mantener la fachada de una relación sólida, quizás por acuerdos profesionales, por contratos publicitarios o simplemente por deseo de preservar una imagen. Una de las teorías más fuertes que circulan es que la relación podría ser más una alianza estratégica que un amor apasionado. Imaginen por un momento. Can Yaman necesita seguir siendo relevante en el mercado italiano, y qué mejor manera de hacerlo que con una relación mediática con una estrella local. Francesca Chillemi, por su parte, se beneficia de la exposición y el alcance internacional que le otorga estar vinculada a una figura como Can. Ambas partes tendrían algo que ganar manteniendo una imagen de pareja feliz y enamorada, aunque la realidad sea distinta. También hay que considerar el factor desgaste. Una relación recién iniciada, llena de pasión, suele ser muy visible. Sin embargo, las relaciones que perduran en el tiempo requieren un trabajo constante, ajustes y, a veces, sacrificios. Si Can y Francesca están en una etapa donde están navegando por esas aguas, es natural que haya momentos de tensión o de menor efusividad. La diferencia es que en su caso cada uno de esos momentos se magnifica y se convierte en noticia. Otra perspectiva a considerar es el impacto de la fama en sí misma. La vida de un actor famoso es una constante exposición. No hay momentos de tranquilidad, siempre hay alguien mirando, analizando, juzgando. Esta presión constante puede ser agotadora y poner a prueba hasta la relación más sólida. ¿Están Can y Francesca preparados para el nivel de escrutinio al que están sometidos? ¿Están logrando desconectar del mundo exterior cuando están juntos? Y volvamos a las escenas de amor. Son esenciales para el éxito de Violeta como el mar. Si la química en pantalla se desmorona en la vida real, la narrativa de la serie se ve afectada. Por lo tanto, mantener una imagen de pareja cohesionada podría ser crucial, no solo para su vida personal, sino también para sus carreras y para la continuidad de proyectos futuros. Las escenas de besos apasionados, las miradas cómplices, podrían ser una forma de reforzar la credibilidad de la serie y, al mismo tiempo, de proyectar una imagen de unidad. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que en este momento solo ellos la saben. Nosotros como público solo podemos especular, basándonos en lo que vemos y en lo que se publica. Pero lo que está claro es que la narrativa de Can Yaman y Francesca Chillemi está lejos de ser simple. Hay un juego de luces y sombras, de apariciones públicas y posibles realidades privadas.
Las escenas de amor en la pantalla son espectaculares, nos atrapan, nos hacen soñar, pero la pregunta ¿qué resuena es? ¿Son un reflejo de su amor o una performance cuidadosamente elaborada para mantener viva una ilusión? Es fascinante cómo la fama puede crear este tipo de burbujas donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. Nos aferramos a la idea de que estas figuras públicas son como nosotros, con sus propios amores y desamores, pero al mismo tiempo esperamos que sus vidas sean un poco más extraordinarias, más dignas de película. Y en el caso de Can y Francesca, esa expectativa es inmensa. Lo que podemos sacar de todo esto es una lección sobre la naturaleza del espectáculo y la imagen pública. Las celebridades son maestros en el arte de la proyección. Saben cómo manejar su imagen, cómo dar al público lo que quiere ver. Y a veces lo que quieren ver es una historia de amor perfecta, incluso si esa perfección requiere un poco de esfuerzo. Hemos analizado los rumores, las posibles tensiones, la presión mediática y las teorías sobre alianzas estratégicas. La verdad sobre la crisis secreta, si es que existe, permanece oculta tras un velo de apariciones públicas y declaraciones medidas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Can Yaman y Francesca Chillemi sigue dando mucho de qué hablar, y continuará haciéndolo mientras mantengan esa aura de misterio a su alrededor. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje intrigante al corazón de la vida de dos estrellas. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los rumores y las especulaciones. Recuerden que al final, lo más importante es disfrutar del talento de estos artistas en sus proyectos. Agradezco enormemente su compañía y su atención. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay una crisis secreta? ¿O consideran que todo es solo especulación? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, para que el algoritmo nos siga ayudando a llegar a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!